Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el reconocimiento de rela- eh, relaciones trigonométricas y también cuándo debemos aplicar o no el teorema de Pitágoras. Entonces, el primer ejemplo que tenemos nosotros en el literal A del ejercicio 3 dice, resuelva los siguientes ejercicios. Lo primero que debemos hacer siempre, no se vayan a olvidar, por favor, graficar nuestro problema. En este caso nos dice que tenemos un triángulo rectángulo, chicos. No se vayan a olvidar, tenemos un triángulo rectángulo. Yo lo voy a hacer en mi pizarra. Bien, lo primero está graficado un triángulo rectángulo. ¿Por qué decimos que es un triángulo rectángulo? Porque aquí forma un ángulo de 90 grados. Vamos ahora a ubicar los datos que nos acaba de mencionar. Dice que la distancia de la base hacia donde estoy ubicado es 24 metros, ¿no es cierto? Pero antes de esto, por favor, siempre pongan letras. Es más fácil trabajar cuando usted pone las letras. Voy a ubicar letras, por favor, ¿no? Voy a ubicar letras. Entonces, para las letras, ubicamos aquí. El ángulo, como les había mencionado, cuando es el ángulo recto, siempre o por lo general va la letra C. Luego, usted indistintamente le puede ubicar la A, la B, como usted desee. En este caso le voy a ubicar A. De aquí le ubicaría la B. Están ubicados los elementos, los ángulos del triángulo. Voy a ubicar los lados. Usted sabe que siempre voy a ubicar, al contrario, las letras minúsculas. En este caso, ¿cuál sería aquí? Aquí sería la letra C minúscula, que es la hipotenusa. Acá, ¿cuál sería? La A, ¿no es cierto? Sería A. No vayamos a olvidarnos, sería A. La de acá, ¿cuál sería? B. ¿Y cuánto vale la B? La distancia nos dice 24. B es igual a ¿qué? 24. Ya tenemos esos datos. ¿Qué me falta? El ángulo, por favor. Me dice que aquí el ángulo. Señor Moreno, ¿cuánto me dice que vale el ángulo? 42. Ya, 42. Muy bien. Esos datos son los datos que yo tengo del triángulo rectángulo. Lo primero, como habíamos indicado en los ejercicios anteriores, reconocer si es que puedo o no aplicar el teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo, según el teorema de Pitágoras, tiene dos catetos y una hipotenusa. Para poder aplicar el el teorema de Pitágoras, usted lo que debe hacer, conocer dos datos de los lados. En este caso, mire, conozco solo la B. ¿Conozco la A? No conozco. No conozco la C. Entonces conozco un solo lado. Descartado el teorema de Pitágoras. Siguiente. ¿Qué me pide a nosotros el momento de resolver? Nos pide la altura. Calcule la altura de la torre, nos dice, ¿no es cierto? Calcule la altura de la torre. En este caso, entonces, el momento que nos dice la Quítese, altura de la hijueputa. torre, Señora, estoy comparando porno. luego nosotros habíamos visto ya que no podemos aplicar el teorema de Pitágoras, debemos ver qué relación trigonométrica hace mención a un ángulo y a un lado. Escuchárame bien. ¿Qué relación trigonométrica o qué razón trigonométrica hace relación? Primero a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Calcular la altura. ¿No es cierto? Calcular la altura. Entonces, ya tengo la una variable que necesito, calcular la altura. Luego, ¿qué datos conozco? Miren, esta es la variable A. ¿Qué datos conozco? Conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente. Muy bien, yo tengo que ponerme a analizar qué función trigonométrica hace relación a los tres. ¿Cuál sería la función trigonométrica que hace relación a los tres datos que estoy señalando? ¿Cuál sería? Tangente. Eso, la tangente. Muy bien. Tangente de 42 grados sería igual a ¿qué? A sobre B. Tangente de 42 grados sería igual a sobre B. Muy bien, chicos.
En este caso, entonces, escribimos tangente de ¿cuánto? De 42 es igual a ¿qué? A sobre B. sobre B. Muy bien. Esa es la función que a nosotros nos hace mención o hacemos relación el momento que tenemos los datos y también conociendo cuál es la pregunta. Miren, me pide aquí la altura de la torre. No se vayan a olvidar. Eso nos pedía. Entonces ahí debo analizar qué datos abarcan con la pregunta que me hace. Bien, en este caso, ¿cuál es la que no conozco? Es la A. De aquí debo despejar la A. ¿Y cómo me quedaría? A es igual a ¿qué? Tangente de 42 ¿por cuánto? Por B. ¿No es cierto? Despejado ya la A. Siguiente, quedaría A igual ¿a qué? ¿Cuánto es tangente de 42? 21,6. 0, 21,6. 21. no. Solo la tangente. No multipliquemos todavía. La tangente de 42. 0,90. 0,9. Ya. ¿No es cierto? 0,9. ¿Y esto por cuánto? ¿Cuánto vale la B? 24. 24. Muy bien. Ahí sí, ya estamos. Estoy haciendo un paso más, no se olviden. A es igual. ¿A es igual a qué? 0,9 por 24. ¿Cuánto sería? 21,6. 21,6. Y como estamos redondeando, 22. 22. El ángulo sería, perdón, el lado sería A igual a ¿cuánto? A 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna inquietud, chicos? Redondeando, ¿no? Sería 22. Entonces ya tenemos la pregunta. ¿Dónde estaba lo difícil? Entonces usted primero analice si es que podemos obtener el resultado a través del teorema de Pitágoras. Si no puedo, voy a analizar qué datos tengo y cuál es la pregunta que me da en el ejercicio. Cuando usted ya analice eso, ahí sí va a aplicar la razón trigonométrica que involucre a los datos que yo necesito. No, en este caso, me dijeron el coseno. No, ¿por qué? No necesito esta distancia. No necesito la hipotenusa. Cuando yo necesite la hipotenusa, ahí sí aplicaría coseno. Pero me dice solo la altura. Y el momento que me habla de la altura sería A. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Está entendido eso? Entonces usted, el taller que va a hacer, escúcheme, el taller que va a hacer, literal B del ejercicio 3, página 189, literal B y el ejercicio 4. Nos ponemos a trabajar este momento, por favor. Voy a repetir, por favor. Ya. Página 189, ejercicio número 3, literal B. Y el ejercicio número 4, literal A y B. Lo primero que debemos hacer, ¿qué? Graficar, ¿no es cierto? Eso debemos nosotros, ¿qué? Graficar. Primero, graficar, no se olviden. Segundo, resolver. Ubicar los datos que nos dan. Y tercero, ahí sí, resolver. Para que no estén haciendo lo que menciona en el B, que una, ¿cómo se llama? Está una resbaladera. Solo hagan lo que yo hice en la pizarra. ¿Qué hice en la pizarra? Un triángulo. ¿Sí o no? Solo eso. No me dibujen aquí muñequitos ni nada de eso. Dibujen triángulos. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todos, por favor? Valeria, ¿alguna inquietud? Valeria, ya. Nos ponemos a trabajar, chicos. Siempre, por favor, hacer la gráfica. Romy, si activas la cámara. Daniel, por favor, también la cámara o estás utilizando la calculadora. Daniel León. Sí, Fernando Lilian, Mejía. estoy resolviendo los códigos. Ya.
Lice, ¿Sí? la primera sale el largo de la resbaladera 2. Bueno, 1,6. Vale 2. ¿No? Sale 3. Ah, ya sale. Y de la 4, la A, dice cuál es la altura de la mesa, es 3, ¿no? Sí. Ya, me falta solo la B. Estamos trabajando, por favor. Romy, si me activas la cámara. Dice, yo tengo dañada mi cámara. Ya, pónganse a trabajar. Seguimos trabajando. Lice, ¿en dónde pongo el ángulo de la B? Perdón. Sería entre, ¿dónde le pongo el ángulo de la B? Sería entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Verán, aquí, esa parte, muy bien la pregunta. Esa parte, lo primero que debemos analizar, si es que es un ángulo de inclinación o es un ángulo de depresión. El momento que dice, está observando hacia arriba, ¿qué sería? ¿Ángulo de depresión o de inclinación? Inclinación. Inclinación. Eso, inclinación, chicos. Cuando dice observa hacia abajo, ahí sería un ángulo de Depresión. depresión. No se vayan a olvidar esa parte. Entonces, de acuerdo a eso, usted ya vaya haciendo o poniendo las medidas, por favor. Manfred Pazmiño, ponte a trabajar, chico. Sí, por favor. Giselle, Sí, ¿qué posibilidad hay de que para mañana cambie el ID de la clase? verán, yo voy a enviar otro ID, justo lo que ustedes mencionan. Le Ya puede voy mandar a mamá de Valeria porque ahí nosotros tenemos un grupo y ella nos manda. a ver, señorita Astudillo y Marjorie se comunican conmigo para enviarles el nuevo ID. Ya. Si estamos de acuerdo, Sí. pero Bueno, Lice. quién se comunica con? Ah, décimo B yo tengo, no hay problema. Puedo enviarles el nuevo ID. ¿Estamos? Entonces la respuesta de cuál es la distancia del niño al juguete sería 5. Sí, 5,61 más o menos, que sería 6, 5 más o menos por ahí.
5,6. Listen, Sí, listen en el literal B del 3. Ahí me ¿ya? salió 2. Está bien. 3 guaguas. Sale 3. Hagan bien, planteen bien el ejercicio. Sale 3 del ejercicio. Los otros sí están correctos.